Sergio Ferreira. Bueno, tiene que ver con algo que se aprobó en el día de hoy en el Consejo Municipal. Quien nos acompaña es el concejal Leandro González, autor de un texto que hoy se transformó en ordenanza y que tiene que ver con la formación del Consejo de Protección de Usuarios y Consumidores. En numerosas ocasiones hemos hablado en nuestro programa sobre los abusos que sufren justamente aquellos usuarios de servicio de telefonía, por ejemplo, aquellos abusos que se sufren por parte de distintos comercios hacia quienes en ese momento ofician de clientes. Bueno, seguramente te vas a sentir identificado con la nota que vamos a hacer y con la dinámica que va a tener el funcionamiento de, reitero, el Consejo de Protección de Usuarios y Consumidores, que a partir de hoy, por aprobación del Consejo Municipal, está enmarcado en una ordenanza. Concejal Leandro González, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes a ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué se trata el Consejo? Primero de una temática que ya por suerte está instalada fuertemente en la sociedad respecto a los derechos que tenemos los vecinos como consumidores y usuarios, y esta vulnerabilidad que muchas veces se ve no solamente desde el sector privado, sino en ocasiones también desde el propio sector público. Y en este sentido avanzamos en una propuesta que con aportes de las distintas comisiones, las distintas fuerzas políticas que tiene el Consejo, planteamos la integración de este Consejo de Consumidores y Usuarios, también sumándonos a acciones activas que ha tenido la Oficina de la Dirección de Derechos Ciudadanos del Gobierno de la Ciudad, que tiene un área específica vinculada con los derechos del consumidor, y también con otras instancias del propio Estado, que pueden ser provincial o nacional, que tienen vinculación con la materia y que creemos que generando un ámbito de esta naturaleza como que proponemos, donde hay una mirada desde el sector público, como uno repasa la integración y va a encontrar a integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, va a encontrar también a concejales del oficialismo de la oposición y a la vez a organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo en la temática. Y ahí es donde, en la pluralidad, que entendemos que este es un ámbito diferente a lo existente, que aborda desde una mirada mixta, desde distintos puntos de vista, una temática que sabemos que es bien compleja por muchas veces los intereses que puede haber en juego, porque muchas veces también estamos hablando de, como se dice, de grandes corporaciones, sobre todo en lo vinculado con telefonía, y creemos que esta instancia, con las organizaciones también siendo parte, puede sumar en la ciudad de Santa Fe. ¿Tienen ideas o estadísticas de cuáles son los reclamos más frecuentes, tanto del sector público como del sector privado? Esa información estadísticamente la maneja la Dirección de Derechos Ciudadanos del Gobierno de la Ciudad. Sabemos, por charlas que hemos tenido con Franco Ponce de León y otros funcionarios, que lo que tiene que ver con telefonía celular, lo que tiene que ver con las entidades bancarias o vinculada con distintos tipos de créditos, lo que tiene que ver con la televisión por cable. Hay diferentes reclamos que permanentemente se realizan y que seguramente en estos días se va a estar conociendo alguna información estadística por lo que nos decían desde Derechos Ciudadanos. Bien, ¿cómo va a estar conformado este consejo? ¿Quiénes van a ser sus miembros? Te decía, va a haber desde los propios distintos niveles del Estado, por un lado el Ejecutivo Municipal con 2 integrantes, el Consejo Municipal con un integrante desde el oficialismo y otro desde la oposición. Va a estar integrado también por 3 organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la temática, con los derechos del consumidor, y también reconocemos el trabajo de otras organizaciones como son las distintas universidades que tienen asiento en la ciudad de Santa Fe, tanto públicas como privadas, que sabemos que trabajan en la temática, el Colegio de Abogados también, que tiene un área específica y que hace tiempo lo viene haciendo, y además por lo que es la propia jurisdicción, que desde lo municipal no se le puede imponer a la provincia que lo integre, pero sí invitarlo a hacerlo, la Defensoría del Pueblo y otra área específica que así entiende la provincia. ¿Cómo se beneficia el usuario en sí, digo, con la implementación de este consejo? Directamente, digo, porque, sí, a ver, uno tiene hoy un problema con alguna empresa y puede ir a Derechos Ciudadanos independientemente del consejo. Sí, esto es otra cosa, o sea, no es una ventanilla directa porque no va a poseer una estructura formal y un presupuesto, no es a lo que apuntamos, sino que sea un espacio que a través de esta composición plural pueda realizar recomendaciones a organismos públicos o privados, tanto locales, provinciales o nacionales,
que puede establecer convenios y recibir información estadística, esto que vos mencionabas, pero que sea un órgano que recibe información y que a partir de esa información pueda profundizar en esas recomendaciones, y también obviamente la realización de otro tipo de actividades, como hoy hay un término que se utiliza mucho en lo que es la defensa de los derechos del consumidor, que es la educación para el consumo, que tiene que ver justamente con entendernos todos como consumidores, entender que hay muchísimos derechos que tenemos, que a veces no le prestamos atención cuando estamos firmando un contrato para la compra de un celular o algún otro tipo de vinculación que uno entiende que es quizás desde menor grado, pero está firmando un contrato, y todo eso tenemos que tenerlo claro. O sea que, perdón, ¿no? En el caso de un reclamo puntual, digo, esto no cambia para el ciudadano la forma de hacer ese reclamo. O sea, derechos ciudadanos, pero, a ver si interpreté bien, este consejo de alguna manera instrumenta distintos tipos de mecanismos para informar y para que el ciudadano esté de alguna forma mucho más consciente de qué se trata o cuáles son sus derechos. Sí, por un lado esto que decías, pero por otro lado es esto que decíamos de integrar la mirada de organizaciones de la sociedad civil a las políticas públicas. Y en esto creo que es el principal valor de la propuesta, y una vez que el Ejecutivo lo promulgue, vamos a estar seguramente estableciendo reuniones con las organizaciones, con distintas entidades, para darle el marco de funcionamiento, porque hay una reglamentación que ese propio Consejo tiene que darle para ver cuántas veces se reúne, cuál es la periodicidad, y establecer una dinámica de trabajo. Hay un claro ejemplo por lo menos de afectación a los usuarios en Santa Fe que proviene de... Es mixto del Estado y las empresas. Ciertamente las empresas de transporte no cumplen con la frecuencia, no cumplen con el respeto tal vez a la tarifa plana, adecuándola a lo que era la vieja fórmula polinómica, en fin, digamos, la cantidad de coches circulando, en fin, un sinnúmero de situaciones que frecuentemente generan reclamo de los usuarios del transporte público. ¿Pensaron cómo lo pueden resolver a esto? ¿Se puede resolver este consejo, esta situación macro, mucho más compleja, lo que sería un reclamo individual, de alguna compra de celular, ya que citaste el ejemplo? Aquí estamos frente a un colectivo de personas afectadas directamente, que se puede corroborar que están afectadas directamente con un servicio, en este caso, semipúblico. Sí, ahí habrá que ver establecer cuál es la forma de trabajo, porque ya existe un ente regulador del transporte público. Pero funciona. Bueno, que funciona con alguna complejidad, porque no es fácil establecer los mecanismos de control ante empresas que sabemos que están... Pero eran tres, ¿te acuerdas cuando se creó Leandro? Eran tres integrantes, Sergio también sabe muy bien, conoce muy bien el tema. Actualmente hay uno. Y además no es más, las decisiones sobre el transporte no son más a referéndum del Consejo. No. Bueno, eso fue un gran retroceso en su momento, digamos, para el usuario del transporte. Nosotros, o sea, por ahí la mirada personal, pero esto obviamente habrá que discutirlo con los demás integrantes de este Consejo de Consumidores que se está creando, es recibir cualquier tipo de demanda cuando se afecte los derechos del consumidor. Esto... imagino también la Dirección de Derechos Ciudadanos también se deben recibir este tipo referido a lo que de situaciones. Lo que decía Héctor, ¿este consejo va a tener algún tipo de autoridad para con las empresas? Digo, ¿tiene la calidad de poder exigir determinado tipo de cosas o que se solucione tal determinado problema? ¿Tiene autoridad por sobre las empresas o es solamente a modo evaluativo? No, evaluativo, pero también con recomendaciones. Hablábamos de recomendaciones donde va a tener el aval y la legitimidad que le dé el propio mecanismo de funcionamiento. Esto es algo que legitimarlo con la práctica. Y a través de esa legitimación creemos que estableciendo recomendaciones, donde esas recomendaciones surjan en conjunto de integrantes del Ejecutivo, con el Consejo, con las organizaciones, nos parece que va a tener una determinada fuerza y ojalá que sobre la práctica vayamos viendo estos resultados. ¿Y estas organizaciones ya están designadas, las que van a estar trabajando con ustedes, o es una lista abierta y que se van a empezar y a seguir incorporando? Se plantea justamente uno de los ítems, la creación de un registro de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos del consumidor, y a partir de la inscripción allí es como se empezará. Primero, obviamente, se deberá evaluar la autenticidad del funcionamiento de esas organizaciones. Para eso es muy sencillo de comprobar, porque tiene que estar inscripta, porque tiene que cumplir determinados requisitos, y a partir de allí determinar tres, pero eso no quiere decir que esté cerrada esas tres, sino que puede haber algunas como miembros permanentes y otras no permanentes que podrán participar de todas las reuniones que se lleven adelante. Muchas veces este tipo de nucleamientos terminan siendo más
más espacios de catarsis y de resolución de problemas concretos de las personas. ¿Cómo sortear este vicio que tiene históricamente este tipo de conformaciones? Porque pienso en esto, por ejemplo. Personal, concretamente la empresa personal está teniendo un problema grave en su servicio, digamos. Es malo el servicio, muy malo. Ahora bien, uno puede recibir toda la información proveniente de la Secretaría, la dirección de Franco Ponce de León, puede hacer una evaluación de la situación global o por lo menos metropolitana. Ahora bien, la que termina resolviendo si castigo o no y multa o no es la CNC. Digamos, ¿cuál sería el paso intermedio entre lo que puedan llegar a hacer ustedes y el organismo de control y eventualmente ejecución de una multa? Es un tema de lo que vos tocás de lo más complejo, porque estamos hablando de corporaciones que aparecen como muy lejos al alcance, que no están al alcance de la mano, pero me parece que en esto también, más allá de... La idea obviamente es llegar y tratar de que se modifique un estado de situación que pueda perjudicar a un usuario o consumidor. Ahora, más allá de esa cuestión, creo que hay otro proceso que va paralelo a esto, que es crear conciencia sobre los derechos que tenemos. No quedarnos quizás con simplemente decir, bueno, personal anda mal, sino exigir que personal lo resuelva. Parece que en este caso todas la fuerza de las organizaciones creo que pueden también quizás muchas veces inclusive apurar algunos tiempos que a veces el Estado se toma un poquito más en resolver. Sí, la pregunta que surge siempre, ¿cómo separa un ciudadano, un individuo, o en este caso a través de un consejo, de la Dirección de Derechos Ciudadanos, ante las grandes corporaciones? ¿Cómo obtener una persona que vive en Santa Fe respuesta por parte de las grandes multinacionales que para ellos no termina siendo más que un número? Un número, sí, es así. En esto no hay... Por ahí la centralidad, vos hablabas del transporte público, podés hablar de telefonía y demás. Está claro que hay una concentración económica que deriva en que quizás los estamentos locales tengan una complejidad muy grande a la hora de poder establecer reclamos y que esos reclamos sean, como necesita la ciudadanía, resueltos en tiempo y forma. Porque cuando hay un derecho afectado, uno busca que inmediatamente esto sea resarcido, pero creo que nosotros como actores locales de la política de la ciudad o de la provincia debemos seguir empujando para que esa lejanía pueda acortarse y con cada vez más fuerza del trabajo mancomunado de las distintas fuerzas políticas, en este caso planteamos la universidad y planteamos la organización de la sociedad civil. Seguro. Leandro, ¿cuándo consideran que esto ya va a estar en pleno funcionamiento? Y hoy fue aprobado, esto deberá ser en los próximos días elevado al Ejecutivo, después hay un tiempo breve para su promulgación, que calculamos que serán unos 10 días, y ojalá podamos estar hablando de quizás al principio del segundo semestre de la puesta en funcionamiento, por lo menos en una primera instancia de este Consejo. Perfecto. Un mensaje que nos llega acá dice, quisiera saber dónde dirigirme porque tengo problema con el seguro del auto, no quieren volver a asegurarme porque con mi esposo tuvimos 2 siniestros y no saben cómo canalizar cualquier consulta. Dice, hasta que me arreglen, ¿quién me lo asegura? Es lo que se pregunta esta oyente. Ante cualquier consulta pueden dirigirse a la Dirección de Derechos Ciudadanos. Siempre establecen una buena mediación con compañías, en este caso de seguro. Sé que ha habido otras situaciones, pero creo que hay un buen asesoramiento, un buen trabajo que se realiza allí. Seguro. Creo que en estos últimos años los consumidores hemos tomado un poco la plena conciencia de lo que representa el poder de compra, de ir hacia un negocio o ir hacia una empresa y decir, bueno, yo tengo el poder de la compra. ¿Considerás que es así? Sí, pero siempre hay que trabajarlo, porque estamos en el marco de una sociedad de consumo donde hay una competencia permanente. Y esto creo que todos nos tenemos que hacer cargo en tener un celular que sea un poquito mejor, de quizás si sale una computadora y el que tiene la suerte de poder tener acceso quizás de tenerlo, o aparece el LCD, ya me quedé viejo con el LCD, el plasma fue el primero. Pero hay una competencia permanente de consumo en una sociedad de mercado que por ahí obviamente como quien dice, tira la gorra cada vez más lejos, y ahí creo que es donde como consumidores y desde cada vez la más temprana edad, desde los chicos que van a la primaria, tenemos que trabajarlo porque muchas veces también puede provocar inconvenientes claros en la economía familiar de cada uno de nosotros
o de los vecinos de la ciudad. Ahora uno tiene la sensación también de que, a ver, que esto cambie directamente, es decir, que el ejemplo que dio Héctor, que la empresa modifique o invierta lo que hace falta, no está no están las herramientas en el usuario. Y uno tiene esa sensación de que a la hora de venderte está todo bien y después cuando necesitas reclamar sos un número más, etcétera, etcétera. O no sabés dónde reclamar. O no sabés dónde reclamar. Pasa lo mismo con las empresas que brindan distintos servicios o algo más local, el transporte en sí. A ver, quien tiene la herramienta es el Estado, no el usuario en este sentido. Pero está bueno lo que decís en algún sentido en que, bueno, está bien, por lo menos a la hora de ir a hacer una compra, lo que decía Chechu, sepamos los usuarios qué tenemos que tener en cuenta. Hay una clara despersonalización del reclamo, hacia dónde dirigirse. Vos antes estaba, qué sé yo, Entel tenía empleado en la ciudad de Santa Fe, o por ejemplo, distintas empresas vinculadas, por ejemplo, al gas. Tenías el gas del Estado, tenías aquí a dónde acudir. Hoy tenés que dirigirte hacia otros lugares y te atiende como vos mencionabas, un 0800. O a través de redes sociales. O redes sociales, o a través de Marque 1, Marque 2, Marque 3, Marque 4, Marque 5. Cuando te diste cuenta, perdiste media hora para poder llegar a quizás a una persona, con suerte. Si es que tenés la suerte de llegar. Los medios de comunicación tenemos que hacernos cargo de algo que para mí es totalmente una trampa, que es... ¿Vieron cuando le dice 12 cuotas fijas sin intereses y al final la voz del locutor acelerada, comentando que en esa versión acelerada, que la promoción dura 3 segundos, que si te llegas en el segundo 4 son intereses gigantes y cosas por el estilo que también pasan en la gráfica, la famosa letra chica de los contratos? También se podría legislar sobre esto, no sé si es competencia tuya, Leandro, o del Consejo, lo tiro así como una cosa que pasa frecuentemente. Las personas grandes, ni que hablar a los desprevenidos, pero las personas grandes evidentemente ingresan en esa trampa y la verdad que los medios de comunicación ninguno se pone colorado cada vez que difunde un spot de esas características o publica un aviso de esas características. Son unas verdaderas trampas para los usuarios. Sí, que comparto que a veces pasa también la propaganda política, ¿viste? Que pasa y no se sabe qué partido estás hablando, pero es cierto, cuando escuchamos algunos avisos que pasan a velocidad luz, nadie puede escuchar, hay un engaño encubierto allí. Perfecto. Una cosita más antes de despedirlo, Leandro. Hoy se iba a tratar en el Consejo Municipal, tiene que ver con una cuestión muy cercana a la fecha y muy cercana a los sentimientos de todos los santafesinos. El domingo 27 de abril de hace 12 años se comenzaba a inundar la ciudad de Santa Fe, incluso lo que todavía no era la ciudad de Recreo ya se estaba inundando y estábamos en plena época electoral, tal cual se recordaba recién aquí en otro bloque del programa. Hubo un proyecto que no se trató finalmente en el día de hoy, referido al 29 de abril de 2003. Sí, lo presentamos sobre tabla. Una decisión del cuerpo de pedir preferencia para una sesión para la próxima semana, donde seguramente estaremos aprobando, como lo hicimos el año pasado, una solicitud de sentencia en la causa de las inundaciones, porque realmente después de 12 años y sabiendo lo que significa para el sentir de los santafesinos, para los padecimientos que hemos sufrido, no solamente para las personas que directamente fueron afectadas y que hasta perdieron la vida, sino también para quienes por ahí han padecido otro tipo de situaciones, con pérdidas materiales y demás. 12 años es demasiado tiempo, para la democracia es demasiado tiempo, porque la pérdida de credibilidad en las instituciones, sabemos lo que significa, sabemos que la causa se ha pasado por 22 jueces, que haya habido dilaciones permanentes. En esto también un párrafo, porque a mí me parece que hubo también responsables políticos que nunca fueron citados, no fueron convocados. Reutemann nunca fue citado a declaración indagatoria. Mercier fue ministro de Hacienda, no solamente de la dictadura, sino también de la democracia en época de Reutemann, y fue quien decidió recortar las obras del tramo correspondiente allí al hipódromo. Y todas esas, para mí, son deudas pendientes de la democracia. Pero por lo menos llegar a una sentencia que alcance a quienes tenían determinado nivel de responsabilidades, es lo menos que como sociedad nos puede devolver la justicia. Y esto es lo que planteamos nuevamente, lo hicimos el año anterior con el consenso de todo el cuerpo y vamos a buscar que la semana que viene también salga por consenso esta iniciativa. Celeridad a la justicia, que a veces tarda tanto llegar, pero me parece que la ciudad de Santa Fe merece al menos una pronunciación en este sentido. Leandro, muchísimas gracias.